Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Genética y más. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, nuevamente Julio. Ya estamos aquí. Claro, qué gusto. Otra vez, el gusto es mío. Y bueno, pues creo que va a ser un tema muy interesante para todos los que nos escuchan. Y pues bueno, aquí estamos presentes, como siempre, ¿no? Claro, qué gusto, Julio. Y sobre todo sobreviviendo el 19 de septiembre, ¿no? Sí. De repente todo el año estamos esperando que llegue el 19 de septiembre porque siempre tenemos esa tentación de qué es lo que va a pasar porque nos dejó pues la imagen, ¿no? De aquello tan terrible. Y sin duda, yo me he preguntado por qué hicieron esta parte de esta situación tan fundamental del testamento y de esta oportunidad de hacerlo justo en el mes de septiembre. Y a lo mejor de alguna manera tuvo que ver esa desgracia terrible que pasó para que nosotros lográramos saber que tenemos que estar protegidos, bien protegidos. Así es, sí, efectivamente, pues digo, ahora sí que no era la cultura o hasta ahorita todavía hay esa parte donde no todo el mundo se ha dedicado a hacer un testamento, porque evidentemente pues ahora sí que si el testamento no se hace, pues empiezan los problemas, ¿no? Los problemas familiares, ¿no? Claro. Sobre las cuestiones de los bienes de los fallecidos. De los fallecidos. Así es. Y bueno, pues para entrar en tema, a mí me da mucho gusto que Julio ya esté tan adaptado a esta cabina, porque él obviamente es miembro honorario de Genética y más, es nuestro abogado, nuestro licenciado, es la persona en la que confiamos, en la que nos acercamos para que nos oriente acerca de temas muy importantes que indiscutiblemente tienen que ver con la genética. Siempre hay momentos cuando yo platico con Julio que esta parte biológica hereditaria tiene que ser fundamental también dentro del conocimiento político y legal que nosotros debemos de tener al día con día. Entonces, pues les voy a presentar, es un honor sin duda Genética tener aquí al licenciado Julio César Flores Marín. Él es abogado de profesión, contador público y perito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con más de 40 años de experiencia profesional en diversas materias legales, como son de cuestiones civil, mercantil, laboral, penal y fiscal. Se ha desarrollado en diversas empresas públicas, privadas, financieras y ha sido representante legal de diferentes bancos como son HSBC, Bancomer, Probursa, Mercantil de México y Sofimex. Es un honor tener aquí al licenciado Julio César Flores Marín. Pues muchas gracias y bueno, por este recibimiento que siempre he tenido contigo, Laura. Y bueno, pues ahora sí que aquí estamos. Aquí estamos y para preguntar y platicar de esto. Y es que yo les decía, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de la biología de los seres vivos, nosotros tomamos en cuenta que todos manejamos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero cuando la vida se dio, cuando esta gran vida surgió, quizás la idea no solamente era vivir lo mejor que se pudiera, sino que al paso del tiempo en ese mecanismo de ganarle a la vida, fuimos creando mecanismos de herencia. Y entonces, aunque sabías que como ser vivo ibas a desaparecer, lo que te importaba era transmitir lo que tú tenías.
Y entonces los seres vivos, vamos a hablar en general, virus, bacterias, plantas, animales, organismos, seres humanos. La principal secuencia de vida que tienen es heredar. Nosotros queremos heredar lo que somos. Queremos heredar el conocimiento, queremos heredar la parte de la sangre que nos mueve. Para nosotros, para los seres vivos, lo más importante es manejar los genes y heredar esa herencia biológica de supervivencia. Cuando pasa el tiempo y tú vas viviendo, como ser vivo, hay todos aquellos los que quieren crecer, y crecer de muchas formas. Algunos crecer físicamente, algunos desean ser unas estructuras grandes, prominentes, ¿no? Otros desean crecer intelectualmente, que su cerebro sea el que sea reconocido a través de los tiempos, ¿no? Ahí tenemos un Einstein, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay personas que van canalizando qué es lo que quieren heredar. Otros quieren heredar dinero. Piensan que la mayor facilidad que nosotros tenemos para sobrevivir es el dinero o esa representación monetaria física que te hace ser diferente. Al final de cuentas, la base de la vida, aunque ustedes no lo crean, es heredar. Y esa es una base genética, esa es una base biológica, eso es algo que ya traemos. Sin embargo, legalmente, esta parte de heredar cada vez ha tenido más seguimiento legal, más orden, tiene que saberse, tiene que conocerse de alguna manera claramente. ¿Qué es un testamento? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de heredar lo mucho o lo poco que tenemos? Porque a lo mejor yo le puedo decir a mi hija, heredaste mis ojos, ¿no? Heredaste mi voz, heredaste mi risa. ¡Qué padre! Esas son cosas por ende que biológicamente yo voy a entregar. Pero ¿de qué manera le puedo decir, aquí está, por lo que trabajé 80 años? Aquí está porque quiero que sea para ti y quiero que tú lo vivas y lo disfrutes de alguna manera. Entonces, esta es la parte de hoy. Esta es la parte que hoy Julio nos va a explicar, que vamos a platicar con él. Esta manera tan especial de conocer realmente qué es un testamento, Julio. Cuando hablamos de testamento, ¿a qué nos referimos? Ok, bueno, mira, yo creo que primero tenemos que empezar qué es una herencia, ¿no? Okay. Que, bueno, está definida, ¿sí?, conforme a la ley, que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Después de la herencia, pues sí tenemos la parte que se llama el testamento, ¿no? Los testamentos pueden ser ordinarios o pueden ser especiales, ¿no? Y dice la ley que son testamentos ordinarios y los testamentos públicos abiertos. Es aquel en el que el testador manifiesta su voluntad ante un notario público y ante testigos. Y el testamento público cerrado es el que puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común. Es lo que dice la ley relacionado con el testamento, ¿no? Ok, entonces eso quiere decir que nosotros podemos hacer un testamento muy bien hecho delante de un notario público, ir con un notario público, o si no, hacerlo a papel y que se lea en determinado momento. Sí, o sea, las dos figuras se tendrían que hacer ante un notario, ¿no? Ah, ok. Ante un notario, ante el fedatario público, para que él en su momento, ya sea que le dé a lectura o no le tenga que dar lectura al testamento, ¿no? Ahora, Julio, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a hacer un testamento? Bueno, pues yo creo que primero tener la conciencia, ¿no? La conciencia de que en un momento dado, al fallecer, lo que no queremos es heredar problemas, es dejarle algo a nuestros herederos, ¿no? Dejarles, pues evidentemente, ningún problema, porque si no se hace un testamento, entonces vienen los juicios, ¿no?
los juicios derivados, el que no se hace un testamento o el que sí se hace un testamento, porque son juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios, ¿no? Cada uno tiene requisitos, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, si no, digo, ese sería como el objetivo de hacer un testamento, para que no hayan esas problemáticas entre los posibles herederos, ¿no?, de esta parte, o los que se presuman ser herederos, ¿no? ¿Qué es el legado, Julio? Cuando nosotros hablamos de un legado, ¿de qué hablamos? Bueno, el legado, como dice la ley, es cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres e hijos de generación en generación. Hablábamos la vez anterior que decíamos que el legado es algo específico que se deja, ¿no? Por ejemplo, la casa fulana de tal, ¿no?, es para mi hijo fulano de tal, ¿no? Eso es un legado, ¿no? Porque no es lo mismo el legado que decir la parte del testamento, decir, ¿sabes qué? Todos mis bienes van a ser repartidos entre todos mis hijos. Eso es muy diferente, o en partes iguales. El legado es algo específico, es algo que se dice, esto va a ser para tal persona, ¿no? Mira, exactamente eso hacen las células, ¿verdad? Claro. O sea, las células hacen legados biológicos, y te dan específicamente lo que quieren darte, ¿no? La célula dice, este hijo primero mío va a tener los ojos verdes, el pelo chino, la piel blanca, ¿no? Van legando características que le han sido buenas conforme al tiempo. Y entonces vas escogiendo a quién le vas legando tales características. Exacto. Okay. Así es, Laura. Ok, entonces cuando nosotros llegamos a hacer un testamento, ya tenemos que ir pensando a quién le vamos a dejar cada cosa. Exacto, digo que finalmente lo puedes hacer, como te decía, a través del legado, o hacerlo a través del testamento, en donde digas todos mis bienes, ¿no?, van a ser repartidos en partes iguales o como tú los quieras repartir, ¿sí? Y que al final se quede asentado en ese testamento, la herencia, ¿no? ¿Es lo mismo un legado que una donación? No, la donación lo define la ley, que es cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna, especialmente cuando se trata de algo de valor, ¿no? Ah, ok. Sí, de hecho, como te comentaba, el día de ayer tuvimos un tema relacionado con la parte de la donación, porque el Código Federal, ¿no?, en su artículo 2370, dice que la donación puede ser revocada por ingratitud. Tú puedes donarle a alguien, ¿no?, esta parte, ¿no?, de tus bienes, pero si en un momento dado no hace el objetivo por el cual se dio la donación, tú puedes hacer esa revocación de la donación. Pero tú en vida, ¿no? Sí, o sea, si ya moriste y lo donaste, pues no, bueno, es que eso ya no sería una donación. No, o sea, la donación tú la das estando vivo. Ah, ok. Pero si en un momento dado dices, yo te voy a donar esta propiedad, pero a cambio de que tú en un momento dado me cuides hasta el final de mi vida. Ajá. Pero si en un momento dado no te cuidan y al contrario te echan a la calle o hacen algo en cuanto a tu persona y no se cumple con ese cometido, entonces se puede hacer algo que se llama, lo que te decía, revocar por ingratitud la donación. Oye, eso se me hace bien interesante, Julio, de verdad. Mira, últimamente, digo, no sé si hace algo, como no, aquí en la radio lo bueno es que uno habla sin censura. Claro. La verdad es que ha cambiado tanto las condiciones de creer en que los hijos van a ser los que te van a cuidar, ¿no? Claro. Antes había, no sé, tú te has de acordar, que antes los padres hasta decidían al hijo que no se casaba, ¿no? Claro. Decían, si la más chica fue mujer, ella va a ser la encargada de cuidarme hasta que yo fallezca, ¿no? Exacto. Y tú eras y tenías esa conciencia, te quedabas bajo ese criterio y sabías que era lo que tú ibas a hacer, era el legado que te habían dejado de cuidar a esa persona hasta que falleciera.
Actualmente han cambiado tanto las condiciones con los hijos, que yo veo mucho amigos muy cercanos, gente muy cercana, sola, ¿no? Claro. Sola, que porque los hijos se fueron al extranjero, que porque se pelean, por lo que sea, ¿no? O porque no los tuvieron. Exacto. O porque simplemente no llegaron y entonces se encuentras sola y estás con esa idea de cómo voy a terminar mis últimos días. Y sí conozco casos de gente que busca a una persona que lo cuide, prometiéndole lo único que tiene a lo mejor, que es ese hogar, ¿no? Esa protección, ese techo de protección, y de repente resulta que el trato empieza a ser pésimo, porque creen que no hay forma de defenderte, ¿no? Exacto, así es. Sí, esa es una ingratitud, ¿no? Es una que ingratitud. sucede, claro, a veces de los hijos o de la persona que tú piensas que esa persona te va a cuidar y al final de la historia no te cuida, ¿no? Oye, ¿y esa donación también tiene que hacerse delante de un notario público? Sí, claro, por supuesto. Sí, para que tenga una legalidad, ¿no? Una fe y una legalidad, ¿sí? Ante un fedatario público, que es un notario público. Ok, entonces, híjole, qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo al final de cuentas uno esperaría que todo el tiempo tuvieras la posibilidad mental y física para poder ir a hacer todos estos trámites? Sí, de hecho también dentro de la parte que no es común, es el testamento también, como dicen, ¿no? Deberías de dejar dinero para los gastos del juicio, ¿no? Porque hasta Pues sí. eso tienes que dejar, porque después de muerto, evidentemente, pues ahora sí que todos los herederos, ¿no? Van a tener que hacer todo un proceso legal, un proceso juicioso, ¿no? Entonces, de alguna otra forma. Entonces eso pues va a generar gastos, ¿no? Y eso pues ni se contempla. Digo, yo te dejo mis bienes y te dejo todo lo que tengo, pero no te dejo para hacer el trámite, ¿no? Claro. Y eso es un problema con posterioridad que se queda con todos los herederos, ¿no? Sí. Y fíjate, Julio, hay gente, ¿no? Obviamente, que acumula bienes, ¿no? Sí, claro. Esas personas que tienen bienes acumulados y que ya por lo menos puede decir, pues tengo una casita aquí, tengo una casita acá, tengo una casita allá, ¿no? Tengo el coche fulanito, sulatino, tengo este dinerito. Debe de pensar ordenadamente que un requerimiento de vida es testamental. Exactamente. Sí, fíjate que me ha tocado en la experiencia profesional que muchas veces les donan no a personas, sino a animales. Wow. Por ejemplo, dicen, voy a constituir un fideicomiso de administración para que en un momento dado, cuando yo fallezca, todo lo que tengo lo administre el fiduciario del banco, para que en un momento dado se les dé de comer a mis gatos, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, no, también es una situación que es para los seres humanos, ¿no? Para Claro. las personas, ¿no? También puede hacerse. Ahora sí que como dicen, en vida, ¿no? En vida, exactamente. En vida, todo en vida. Tienes que planear muy bien qué es realmente lo que quieres hacer con todos esos bienes. Y es que, ¿sabes qué, Julio? De repente uno se preocupa tanto por tener, ¿no? Exacto. O sea, en el transcurso de lo que es tu proceso evolutivo como ser humano, que vas rebasando metas, a veces llegas a metas intelectuales que no son tan queridas si no tienes la ganancia económica, ¿no? Exacto, exacto. O sea, uno muchas veces se deja llevar por lo que tienes, es lo que vales, ¿no? Es lo que dice. Así es. Últimamente creo que ha cambiado mucho ese concepto también. Ya hay muchas personas que empiezan a dejar de darle esa gran importancia al acumulamiento de bienes, ¿no? Así es. Y entonces, aquí la pregunta sería, Sí, las personas que no acumulan nada, sí, pero que tienen, no sé, voy a poner un número, ¿no? Una cifra, por decir algo, que tienen 100,000 pesos en el banco y que dicen ellos, porque muchos creemos que así va a ser, ¿no? O sea, dices, tengo 100,000 pesos y me estoy yendo larga, ¿no? Con ese me va a alcanzar sí. para lo que yo requiera en determinado momento, ¿no? Ujú. Si tienes ese dinero en el banco, ¿también lo debes de testamentar? No, bueno, ahí sí es una situación diferente. Ahí sí aplica distinto. Que lo puedes dejar en un testamento también,
pero ahí se aplica distinto, porque acuérdate que cuando tú vas a hacer tu apertura de una cuenta de un banco, inmediatamente tienes que poner quién es tu beneficiario. Tienes razón, ¿no? es cierto. Pero hay veces que no pones el beneficiario. Ajá. Lo que hacen los bancos es que te piden a que hagas un juicio que se llama de designación de beneficiarios. Anteriormente, este juicio se hacía ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. Hoy ya no, hoy se hacen ante los tribunales ya laborales que hay, porque la ley se modificó para que una vez que se tenga, ahora se llama sentencia, anteriormente se llamaba laudo, ahora con esa sentencia ya puedas ir a reclamar ese dinero. Ah, perfecto. Así es. Oye, Julio, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos testamentar? ¿Qué bienes se dejan en testamento? Pues los bienes inmuebles y los bienes muebles, ¿no? O sea, se entiende como los bienes inmuebles, las propiedades, ¿no? Las casas, ¿no? Ajá. Y los bienes, esos son los inmuebles. Los bienes muebles es el carro, ¿no? Las joyas, todas ese tipo de cuestiones, ¿no? Okay. Que pueden ser. Y por ejemplo, si alguien tiene una casa que no ha terminado de pagar el crédito, ¿qué sucede ahí? Bueno, mira, cuando va dependiendo, si lo adquieres a través del Fobiste, si lo quieres a través del Infonavit, si lo adquieres a través de la parte de los bancos, tiene uno que otro un tratamiento, pero al final de la historia están amparados por un seguro de vida. Al fallecer, evidentemente, si estás regularizado en tus pagos, te aplica de manera inmediata el seguro, y el seguro cubre el saldo total pendiente de pagar. Wow, yo eso no lo sabía. Ah, sí, así es, efectivamente. Mira qué gusto. O sea, sí sabía que hay algunos créditos que sacas que te dicen, pues igual y a lo mejor lo vas a tener que pagar toda la vida hasta que te mueras. Pero ya cuando te mueras, pues ya, ahora sí por fin es tuyo, o de tus, de las personas a los que los dejes, ¿no? De tus hijos o a quien lo dones. Exacto. Ajá. Sí, así es. Pero ya, por ejemplo, cuando tú pagas en vida tu crédito y tienes tus escrituras, ya eso se acaba ese detalle que pudieras tener que trabajar con la institución llegado el momento. Sí, haces algo que se llama la cancelación de la hipoteca. Ajá. Y en automático pues ya tienes esa propiedad a tu nombre, y bueno, pues ahora sí puedes hacer lo que tú quieras con la propiedad, ¿no? Ya la puedes ceder, regalar, vender, lo que tú quieras, ¿no? Enajenarlo sin problema. Oye, Julio, por ejemplo, cuando alguien tiene solamente una propiedad y tiene 10 hijos, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí en este caso, cuando vas y testamentas, viene esa parte de decir, quiero que mi casa se venda y se dé en 10 partes iguales. O sea, ¿tú lo decides? Sí, lo puedes hacer de esa manera. Ajá. Lo puedes hacer de esa manera, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta propiedad quiero que se haga un avalúo, ¿no? En su momento, cuando yo fallezca, se haga un avalúo, y del resultado del avalúo que se haga su venta, ¿no? Del resultado de la venta se reparta en partes iguales a todos mis hijos de nombre fulano, sutano, mengano, ¿no? Y entonces ya lo dejas claro y específico. ¿Y cuando tienes hijos reconocidos y hijos no reconocidos? Bueno, aquí participan solamente los hijos reconocidos. Los que no son reconocidos tendrían que hacer un juicio post-mortem, que le llaman, posterior a su muerte, para que sean reconocidos. Y entonces, una vez que sean reconocidos por una autoridad judicial, en ese momento, pues ya tienen derecho a participar. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, digo, qué bien, porque la gente lo desconoce, ¿eh? Claro. Mucha gente piensa, no, a mí me vale gorro, yo soy su hijo y lo voy a hacer notar, ¿no? Ajá. Pues sí, no hay problema, hazlo notar, pero hasta que tengas los documentos oficiales podrás tener injerencia. Sí, hasta que tengas la sentencia. Así es. Y mientras no tenga él la sentencia, ¿el testamento puede repartirse, digamos? Pues si no se reclamó, claro que sí, se tiene que repartir,
porque así lo establece la ley. Wow, cuántas cosas. Julio, ¿cuál es la importancia de que este mes de septiembre sea el mes del testamento? Bueno, pues esa es una situación, como bien lo decías, ¿no? En antecedente del sismo, ¿no? Del primer sismo que hubo aquí en la Ciudad de México, que se dieron cuenta de que evidentemente pues no había esa cultura, ¿no? Del testamento, ¿no? Seguramente fue en parte eso, y es un acuerdo que tiene el Colegio de Notarios de todos los estados, ¿no? Incluyendo la Ciudad de México, ¿no? Para hacer este testamento y darles un beneficio, inclusive al testador, ¿no? Darle un beneficio de no hacer un cobro como debe de ser, excesivo, ¿no? Y pues ahora sí que darles un beneficio de un descuento, ¿no? ¿Y a dónde se va a tramitar este testamento con este descuento? ¿A las delegaciones? No, cada notario. Con cada notario. Sí, cada notario tiene esa parte, exacto. Perfecto, o sea, es algo que se hace a nivel nacional y que ellos saben que si tú vas en septiembre, sí, deben de aplicarte este descuento. Claro, que aunque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las alcaldías sacan también ahora sí que esos móviles, ¿no? Esos autobuses móviles, o como les llaman, que no están fijos, ¿no? Ajá, sí. Y en un momento dado ahí hacen esos procesos, ¿no? Sí, como en cada alcaldía, ¿no? Claro. Como cuando sacan los camioncitos con mastografías, exacto, o con pruebas médicas, exacto, así sacan los camioncitos, exacto, para que puedas testamentar. Exacto. Ahora, cuando tú vas a hacer el testamento y yo digo, bueno, pues tengo 2 casitas, pero ninguna le he pagado. Ajá, okay. O sea, pero quiero testamentarlas, ¿con qué papeles vas? No, bueno, pues con una copia. Acuérdate que cuando tú adquieres una propiedad, haces un contrato, ¿no? Ah, sí. Tú con ese contrato, pues evidentemente vas y dices, oye, ¿sabes qué? Mediante la escritura, fulana de tal, con tal volumen, con tal número de escritura, ante el notario fulano de tal, yo celebré un contrato de compraventa, el cual ahorita es un lote, ¿no? Que está ubicado, o es una casa que está ubicado en tal lugar, con estas colindancias y con estas medidas, ¿no? Y esto, al mi fallecimiento, pues yo quiero dejárselo a quien te la tenga que dejar, o se lo tengo que dejar a un hijo en especial, o se lo dejo a toda mi familia, ¿no? Claro. Efectivamente. Fíjate qué importante, porque uno se busca pretextos, Julia. Claro. Uno se anda buscando pretextos, y por no ir a hacer el trámite, ¿no? Bien te pones un pretexto económico que no tendría que ser. Uno debería de ir contemplando que es un gasto que tienes que hacer forzosamente dentro de lo que sería tu legado, y déjame decirte, tu legado de conocimiento, Julio. Claro. Porque atenta a tu inconsistencia si tú no testamentas, ¿no? Exacto, así es. Y te digo, evitas dejar problemas, ¿no? Entre todos los que son posibles herederos. Pues tenemos aquí un buen de preguntas que han llegado a las redes sociales, pero nos vamos a ir al primer corte de música. Nos fuimos rapidísimo en la primera media hora del programa. Sí, ni siquiera se sintió, ¿verdad? Está tan a gusto la plática que así bueno, es que ¿no? Nos fuimos de corridito. Nos vamos a un corte de música y regresamos. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. Oh, it is always nice to see you. It's always nice to see you. ¿Comes bien pero tomas cualquier agua? Para cuidar tu cuerpo hay que cuidar lo que le das. Con agua Icefield, la pureza en tus manos. Icefield es agua de origen glaciar cristalina canadiense con alto nivel de pureza. Es baja en sodio, ideal para beber o cocinar. Pide pureza, pide Icefield. Agua Icefield, la pureza en tus manos. www.icefieldwater.com.mx. Pues estamos escuchando nuestro anuncio del patrocinador del agua. No dejen de tomar agua Icefield, que es riquísima. Ahorita nos vamos a ir corriendo a hidratar, Julio, de esa Claro manera, que sí. ¿no? Fíjate que platicando aquí con Julio, pues platicamos cosas muy interesantes, porque pues a veces no nos atrevemos, ¿no?, a hablar de esto, porque tienes miedo de que sepan lo que tienes, ¿no? De Claro. alguna manera no quieres decirlo porque temes, ¿no?, contra tu integridad. Y entonces te buscas a una persona que crees que es la de toda tu confianza, ¿no? Así Y es. aquí me preguntan un caso, ¿no? Entonces me dicen, una persona en su testamento deja todos sus bienes a su compadre, pero al compadre le dice, o sea, tú eres el encargado de repartirlos. Ah, pero quiero que a fulanito de tal, que ha sido muy buena persona conmigo, le des tanto. Y el compadre dice, no, o sea, no, a mí me cae bien mal, ¿no? A mí me cae súper mal esta persona, ¿y cómo le voy a dejar? No, no le voy a dejar, aunque mi compadre haya dicho que yo le tengo que dejar eso, no lo voy a hacer.
¿Qué sucede cuando hay un testamento de este tipo, Julio? ¿Y se puede dar un caso de este tipo? Sí, mira, nos ha tocado en la práctica esa situación, pero te voy a decir que a lo mejor la interpretación es diferente. Bueno, cuando se hace un testamento, se tiene que nombrar un albacea. Esa albacea, presuntivamente, tendría que conocer un poquito de esta parte legal para hacer las cosas como las tiene que hacer, porque muchas veces, digo, no es un requisito que se tenga que hacer, pero debería de ser, porque muchas veces lo dejas con alguien que no sabe, no conoce, pues evidentemente pues no hacen las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad? Claro. Bueno, pero no es que el bien se le deje a él, más ok. bien el bien se deja para los herederos con ciertas condiciones que él va a entregar y va a vigilar que se cumplan. Wow. O sea, él es el albacea, es como el administrador, el que va a decir, ¿sabes qué? Aquí el testador dijo en vida de que la casa fulana de tal fuera para tal, ¿no? Para tal y para tal y para tal, así se reparte, ¿no? Ahora, puede ser que el testador ponga condiciones, ¿no? Y hay condiciones que sí se pueden medir y otras que no se puedan medir. Por ejemplo, oye, le entregas la casa siempre se porte bien, pues ¿cómo mides eso? ¿No? Eso es muy común, caray. ¿No? Claro, o sea, sí. eso ¿cómo lo mides, no? Claro. O sea, hay cosas que no se pueden medir. Por eso sí es importante que el que sea albacea, cuando menos tenga ciertos conocimientos legales para poder hacer esta parte, ¿no? Ahora mira, Julio, también tengo, y yo me cuento, ¿no? Entre ellos. También cuento con amigos que de repente hablamos, ¿no? De esta parte del testamento, pues porque ya entramos al 6º piso, ¿no? Claro. Y dices, no, pues ya entraste al 6º piso, pero todavía te sientes como de 30, ¿no? Okay, sí, claro. Entonces, no te la crees, ¿no? No te la crees que en algún momento pueda haber este caso. Y de repente vienen ejemplos como el COVID, ¿no? Uh-huh. De repente vienen ejemplos como los sismos, ¿no? Uh-huh. De repente tenemos eventos como los huracanes, como todas esas cosas para los que vivimos también en la costa, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca sabes realmente en qué momento un asalto, un accidente Sí, claro. puede llegar y puede suceder tal cosa. Uh-huh. De tal manera que, o sea, uno no debe de tener edad para testamentar, ¿cierto? Claro, claro. O sea, no debes de estar pensando en que si hasta que cumplas 60, ¿no? Así O sea, es. por ejemplo, si tienes 40 años y ya tienes bienes bien establecidos, puedes ir a hacer tu testamento. Así es, así es. Sí, esa cultura la deberíamos de tener desde muy jóvenes, ¿no? Pero no la tenemos. Y ya vamos haciendo cosas posteriores, ¿no? A esta parte, ¿no? Mira, ahorita que comentas esta situación, pues evidentemente hay algo que nosotros llamamos el juicio sucesorio intestamentario. Sí. El juicio sucesorio intestamentario es cuando no hay un testamento, ¿no? Ese juicio, pues sí puede durar hasta 2 años, ¿no? O más, pudiera ser, pero tiene ciertos requisitos, ¿no? Se dividen en 4 etapas ese juicio y llevan un proceso bastante complicado, llamémoslo así, ¿no? Porque pues ahora sí que todos se sienten herederos, pero hay muchos que no les corresponde, ¿no? Como los que decías tú, los que presuntivamente son hijos, ¿no? Presuntivamente, porque no están registrados legalmente, ¿no? Sí, y de hecho es una de las preguntas que me hacen. Uh-huh. Y me decían que si un juicio, un sucesorio testamentario, intestamentario, Uh-huh. puede ser llevado a cabo por una persona que no sea familiar del fallecido. No, todos los juicios sucesorios intestamentarios son aquellos que en un momento dado sean posibles herederos, que sí sean familiares, porque si no cualquiera lo pudiera iniciar,
¿no? Así es. Pero pues evidentemente, ¿cuál es tu calidad, no? Ante el fallecido, ¿no? O el decujus, como decimos nosotros, los abogados, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la cuestión. Porque fíjate que exactamente esa es otra de las cosas que también se llega a ver, ¿no? Personas que en determinado momento están solas, pero bueno, murió su pareja y la señora se sigue quedando en su casita y entonces la vecina empieza a ver que siempre está solita y que le está ayudando esperando tener la oportunidad de quedarse con ese bien que tiene esa persona, ¿no? Claro. Pero resulta que la persona se murió y no hizo nada. Ni le dejó nada, ni hizo nada. A eso se refiere. ¿Esa persona tiene alguna posibilidad de pelear por ese bien? ¿O qué sucede en ese momento con ese bien? No, bueno, hay otras medidas alternas, otro tipo de juicios para ese tipo de cuestiones cuando alguien está con la persona ahí cuidándola, ¿no? Y no prácticamente ni hay un testamento que diga que es heredera, ni tampoco es un familiar, ¿no? Ajá. O sea, hay otras medidas alternas para que en un momento dado se pueda pelear esa propiedad, ¿no? Okay. O esos bienes, ¿no? Sí, pero tampoco que fuera así tan fácil, ¿no? Tendrían que hacer varias cosas. Sí, hacer varias cosas, exactamente, para poder adjudicarse esa propiedad. En ese momento, ¿quién entra a ver lo de la propiedad? ¿La delegación? No, es un juicio, es ante un juez, ante un juzgado civil. Ajá, ante esa autoridad se hace para que el juez, el juzgador, sea la persona que en un momento dado se encargue de discernir esa parte, ¿no? Esa propiedad. Esa propiedad. Porque luego andan apuradísimos tratando de que esas personas les apunten en un papelito, ¿no? Por lo menos, sí, le dejo la casa, o fírmele aquí, aunque ya no puedas ni hacer nada, fírmele aquí de que sí me deja la propiedad que usted está habitando, ¿no? Ese documento, si así fuera el caso, ¿tiene validez? Bueno, no tiene validez, porque el testador no se encontraba en posibilidades tanto físicas como mentales, psicológicas, no se encontraba en las posibilidades de hacer un testamento. Por lo tanto, se puede revocar ese testamento. De tal manera que cuando nosotros, no sé si en algún momento, igual estamos en una condición física muy mala y no hemos ido a hacer el testamento, si tiene que venir un notario público. Sí, claro. O sea, es forzoso para que no haya problema, ese documento tiene que ser con un notario público. Sí, efectivamente, tiene que ser con un notario público para que tenga, ahora sí que la legalidad, ¿no? Fe y legalidad del documento. Me preguntan, ¿cuáles son las etapas del juicio sucesorio intestamentario? Intestamentario. Bueno, mira, la ley es muy clara en ese sentido porque primero se denuncia la sucesión, ¿no? Intestamentaria. O sea, la denuncia es presentar la demanda, ¿no? Después viene la declaración de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Y el nombramiento del albacea. Esa es la primera etapa que en un momento dado tiene este juicio. La segunda etapa viene el inventario de qué tiene, ¿no? De qué tiene, si tiene cuentas, propiedades, joyas, carros, todo lo que tenga, ¿no? La otra parte viene el avalúo, porque aquí tiene que haber un avalúo, pero es un avalúo que lo tiene que hacer un perito que esté registrado ante el tribunal. O sea, no es cualquier evaluador. Sí, cualquier persona. O sea, claro, tiene que tener una certificación porque así lo solicita el juzgado, ¿no? Por el otro lado, viene lo que es la administración de los bienes de la sucesión, que esto se encarga precisamente el albacea. Y después viene el proyecto de participación y actualización de la sucesión, o sea, donde viene ya cuánto se va a entregar a cada uno, ¿no? O cómo se va a entregar a cada uno. Y esta es otra de las preguntas que me hacen. Sí. ¿Cuántas personas pueden participar en una herencia? Todos aquellos que sean, más bien, todos aquellos que sientan o puedan acreditar que son herederos.
Wow, yo por ejemplo tengo un tío que tiene 19 hijos. Pues todos, Todos. efectivamente, todos. Perfecto. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo se reparten los bienes entre los posibles herederos? Bueno, mira. Los bienes, si hay hijos, dice la ley, que si hay hijos y cónyuges sobrevivientes, heredan todo por partes iguales. Si hay cónyuge y padre del difunto, heredan el cónyuge el 50 y la otra mitad los padres. Si no hay cónyuge, pero hay hijos y ascendientes, reciben la totalidad los hijos. Así es como lo tiene prevista la ley. O sea que de alguna manera, si está casada la persona, hombre o mujer, aunque tenga hijos con otra persona, porque también se da mucho, ¿no? Que luego los hijos no quieren que esta persona nueva con la que se casó, su mamá o su papá, herede algo de lo que han hecho, ¿no? Pero por ley, claro que le toca dentro del juicio de testamento. Sí, A claro. la esposa Sí, tiene claro. un Claro, el porcentaje. 50% le corresponde a la esposa y el otro 50% se reparten entre los hijos. Que esa es otra cosa que también últimamente parece mentira, pero también lo hacen, ¿eh? Sí. Eso de que ya estás viendo que ya vas a pelar de casquete y dices, me caso. No, nunca me he casado, pero ahora sí me caso porque lo que quiero es dejárselo a ella en vez de que se queden estas otras personas con él, ¿no? Mejor que se quede una persona que yo elija. Bueno, es que mira, hoy en la actualidad, que esto ya es materia civil, hoy en la actualidad ya hay un pronunciamiento de la Corte donde dice que la esposa y la concubina, aunque no esté divorciado, también participa. Wow, O sea, también sí, la claro. concubina. También la concubina participa, aunque él no esté divorciado. Hay un pronunciamiento y hay una jurisprudencia de la Corte. Y todo esto tiene que ser a través de un trámite legal. Sí, de un juicio. De un juicio. Exacto, para acreditar esta parte del concubinato. Perfecto. Pues vámonos a nuestro siguiente corte de música y regresamos a platicar de cosas tan interesantes como esta del testamento. Claro que sí. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you. you come back no more. You can't mean that. And don't you come back Oh, now baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Pues aquí estoy platicando con Julio, me encanta, sobre todo me encanta esta manera tan clara que tiene el abogado de decirnos las cosas como tiene que ser trabajado. Miren, de verdad es importante proteger los genes.
o sea, así se llama este programa. Protegiendo los genes, hablemos de testamento. De verdad es importante, porque nosotros en el paso de la vida, nuestras células lo que están buscando es sobrevivir, seguir, transmitirse y de alguna manera transmitir las cosas mejores. Y si trabajaste tanto por tener un bien material, también es bueno que sepas la manera de protegerlo y de transmitirlo. Julio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos tratar contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encontramos? Dinos. Bueno, mira, nosotros estamos en redes sociales, ¿no? La firma la tenemos en Facebook como Flores y Asociados Corporativo. También estamos en Instagram y estamos en LinkedIn, ¿no? Que es la red de profesionales. Uh-huh. Estoy también yo como persona física, como Julio César Flores Marín, me pueden localizar. El teléfono es al que se pueden comunicar para ver, ahora sí que, porque no solamente vemos cuestiones civiles, como lo comentábamos, ¿no? Vemos cuestiones penales, cuestiones fiscales, laborales, mercantiles, ¿no? Y de otra índole como son las cuestiones de las pensiones, ¿no? También tenemos el teléfono 55 33 92 96 60 o el correo floresyasociadoscorporativo@gmail.com. Entonces nosotros estamos ubicados una parte aquí en nuestras oficinas de Reforma y las otras la tenemos en Avenida Juárez. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? A sus órdenes para ver todo lo relacionado. Te comentaba que ahorita ya vamos a empezar con un tema de las pensiones, ¿no? De las pensiones del Seguro Social y las pensiones del ISSSTE, que es un tema interesante para mucha gente. Hoy en la actualidad, la verdad es que hay mucho problema relacionado con la cuestión de la pensión, que las semanas que no tienen reconocidas, que los nombres, que los números, que la parte de los RFCs y todas estas cuestiones que no tienen para hacer el vínculo, ¿no? De las semanas que trabajaron en el ISSSTE y las que trabajaron en el Seguro Social. Estamos ahorita haciendo esa sinergia para empezar con unos desayunos que vamos a tener, ¿no? En unos restaurantes de algunos amigos, para empezar a hacer sinergia en relación con esto, con nuestros clientes. Y bueno, pues ahora sí que también pues llevamos la cuestión de divorcios, pensiones alimenticias, toda la cuestión familiar también la llevamos, ¿no? La parte del reconocimiento de paternidad, que si bien te acuerdas, dimos ese tema con antelación, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos a sus órdenes para lo que en un momento dado consideren. Somos un grupo de abogados y entre los cuales se encuentra mi hija, que también es abogada, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Así es, de esa manera, transmitiendo el conocimiento, la honestidad, la experiencia. Obviamente, si necesitan contactar con el licenciado Julio Flores, también en todas las redes sociales de Genética y Más, nosotros podemos mandarles de inmediato el contacto para que puedan tener oportunidad de tratar directamente con la firma cualquiera de las condiciones legales que sea su problema. Pues Julio, se nos fue una hora de plática. Pues la verdad es que siempre ha sido así, Laura, ¿no? Ha sido maravilloso siempre el que podamos convivir, estar y bueno, pues dar un poquito de todos estos conocimientos y experiencia a todos los radioescuchas, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues ahora sí que como comentábamos, seguramente vamos a tener otros temas interesantes que pues ahora sí que solo bastará que los solicites. Y con mucho gusto estamos contigo. Claro que sí, porque indiscutiblemente hay que proteger los genes. Esa es una realidad. Hay que proteger los genes desde todos los puntos de vista. Julio, fue un honor. Muchísimas gracias. El honor es mío, Laura, como siempre. Ahora sí que la verdad es que es una satisfacción enorme el estar contigo. La próxima vez, como hablando dices de los genes, ¿no? La próxima vez yo creo que me va a acompañar mi hija, la abogada Jocelyn Flores Vázquez. Perfecto. Ella me va a acompañar para ver temas penales porque hay mucha cuestión de la violencia familiar, ¿no? Mira qué bonito. Claro que sí, vamos a manejar todos esos temas que son tan importantes.
Por lo pronto, pasen una excelente tarde. Nos escuchamos en su próximo programa Genética y Más. Gracias, abogado. Igualmente, que estés bien. Si tienes alguna duda o deseas que tratemos un tema en especial, contáctanos al correo geneticaymas@gmail.com o escríbenos al Twitter @genética_y_más o en Instagram genética y_más.